Bueno, sin más preámbulo, este es el 42º curso de actualización en pediatría de este año. Se va a realizar por el día de hoy, mañana y pasado mañana. Incluye el certificado de asistencia, así que es muy importante que ustedes hayan enviado a los vínculos de esta plataforma, muy bien escrito su nombre, y se va a certificar con los puntos de recertificación en pediatría, que son los PRECEP, que son otorgados por medio de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Contamos con el patrocinio de Valentech, Abbott, Biomarin, Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline y Nestlé. Y participan importantes subespecialidades de la pediatría como infectología, nefrología, neurología, entre otros. Entonces vamos a dar inicio. Quiero presentar a la doctora Marcela Fama Pereira. La doctora es médica pediatra y actualmente es la presidenta por segundo periodo consecutivo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es decir, de la nacional. Entonces, Marcela, buenos días, te agradecemos tu presencia en este curso y quiero darte la entrada para que iniciemos con broche de oro nuestro curso de actualización. Buenos días, muchas gracias, doctor Blair. Buenos días, gracias también a la doctora Claudia Beltrán, presidente de la Regional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, a los conferencistas de este curso número 42 de jornadas de pediatría de la Regional Antioquia y a todos los asistentes, colegas y amigos todos. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues quiero darles un gran saludo, un saludo fraterno, agradecerles por toda esta entrega que hemos tenido en estos 6 meses tan difíciles para todos, en medio de unas circunstancias que no nos imaginábamos, que habíamos leído mucho, pero que realmente no sabíamos cómo era, y lo hemos enfrentado con todo el valor y la gallardía que nos da nuestra profesión médica, y con todo el cariño y amor que nos caracteriza a los pediatras por el bienestar y siempre propendiendo por el bienestar de la población infantil en el país. Son muchos los escenarios que hemos tenido que abordar, con los diferentes aspectos que contribuyen a ello, como lo es ahorita la preocupación, por ejemplo, por los retrasos de los esquemas de vacunación en nuestra población infantil, por las dificultades para la alimentación y la inactividad física a la que han sido sometidos los niños, a todos esos derechos de ellos que han sido en cierta manera, se han relegado por tener siempre como prioridad en este momento la seguridad de los adultos, bien entendida por el riesgo pues, que ha significado esta pandemia en la salud de los adultos. De todas maneras, seguimos en nuestro actuar como pediatras, siempre liderando y trabajando por el bienestar de la población infantil y de sus familias. Y este es un evento que tiene una connotación académica amplia, diferente, y que, bueno, un súper programa con una excelencia académica y que le a la Antioquia por eso, y porque todos tendremos la oportunidad de podernos actualizar en estos temas bueno, que a pesar de que tenemos muchísima actividad virtual, siempre vamos a estar atentos y pendientes a nuevos conocimientos y a refrescar, porque llevamos varios meses que el tema principal siempre ha sido el COVID y el tema de moda, que es el regreso pues a la vida normal, a la nueva normalidad, y la pospandemia, que todavía no sabemos cuándo vamos a empezar con esta pospandemia. De todas maneras, muchas gracias a todos. Doctora Claudia, doctor Blair, mil gracias por la invitación y bueno, deseándoles el mejor de los éxitos en esta jornada académica.
para todos, que sean 3 días maravillosos de más academia y bueno, un saludo resiliente, desde la resiliencia que hemos tenido todos desde el punto de vista personal y profesional en estos días. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Marcela. A continuación, entonces presento a nuestra presidenta regional, la doctora Claudia Patricia Beltrán Arroyave. La doctora, además de ser nuestra presidenta, es especialista en pediatría, subespecialista en enfermedades infecciosas y nos va a dar la entrada y la presentación para continuar con nuestro curso. Bienvenida, presidenta. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la doctora Marcela Fama por haber aceptado la invitación para abrir nuestro curso. Queremos contarles a los asistentes que contamos con un panel que quisimos que fuera conferencistas que sean parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Quisimos darle también como ese espaldarazo a ustedes, a nuestros socios, a los que confían en nuestra sociedad, a los que siguen siendo parte de nuestra regional. Quiero darle las gracias a ellos por haber aceptado esta invitación. Sé que lo han hecho y han preparado sus temas pues con mucho carisma, con mucho amor también. Quiero agradecer a la industria farmacéutica por el apoyo también que nos dieron. Sabemos que la parte económica para poder realizar este tipo de eventos tiene que salir de alguna parte y por eso ellos también están aquí acompañándonos para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Sin más preámbulos, agradecerle a ustedes por la paciencia, esperamos pues que todo salga muy bien y que queden complacidos con lo que preparamos especialmente para ustedes. Yo creo que ya podríamos empezar. Doctor Blair, muchas gracias a todos, que tengan un buen evento. Claro que sí, entonces empecemos pues con este 42 curso de actualización en pediatría que cuenta con la participación con el apoyo de Valente de Chavos, Biomarin, Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, Nestlé y Recordati. Empecemos por un bloque que ya han tachado como de los más importantes de este curso. Vamos a empezar por el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, el estado del arte. Y el doctor Javier Mauricio Sierra Abaunza, que es pediatra de la Universidad de Antioquia, que es docente de la misma universidad, que es pediatra del Hospital General de Medellín y además miembro de nuestra regional de Antioquia, la Sociedad Colombiana de Pediatría, nos va a ilustrar acerca de este tópico. Entonces, Javier, gracias por acompañarnos y sé que vas a tener una excelente charla. Bienvenido. Gracias, Blair, gracias. Quiero empezar pues con los agradecimientos a la Sociedad de Pediatría y a la Regional de Antioquia por esta invitación y también las gracias a todos los participantes por la gran acogida que ha tenido este curso. Espero que sea pues de ayuda para todos y que estén dentro de las expectativas que todos tienen. Pues el tema que vamos a tratar en esta parte de la mañana, iniciando esta parte de la mañana, es el de neumonía. Y yo quise enfocarlo pues hacia el lado de la neumonía adquirida en la comunidad. La conferencia me dijeron que la titular pues como un estado del arte y a mí me representó pues un reto porque que no se ha hecho pues de neumonía. Todos sabemos qué es este tema. Todos hemos visto pacientes con neumonía. Entonces, esto es un tema que muy posiblemente todos sean expertos y algunos sean más expertos que yo. Pero yo quería pues darles mi visión, cómo veo pues yo este problema. Inicio con mi conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés, no recibo ningún estímulo económico por parte de la industria farmacéutica, ni pues con respecto pues al tema que manejo. El único conflicto que declaro es haber sido miembro del grupo desarrollador de la guía práctica clínica del Ministerio de Salud de bronquiolitis y neumonía en niños menores de 5 años. Y esto es la propuesta que les tengo para esta mañana. Uno, empezar desde dónde venimos, el repaso a las recomendaciones de muchas guías de práctica clínica. Y quiero meter las guías de práctica clínica no solamente porque trabajo en eso, sino porque ahí está reflejado mucho de esto que nosotros llamamos el estado del arte. La evidencia junto con la opinión de los expertos.
Y el enfoque que le quiero dar a la charla es especialmente hacia los pacientes ambulatorios. Algunas recomendaciones a lo mejor pues también tocan también el tema pues, de urgencias, y algunas cosas podrían tocar el tema de hospitalización, pero mi enfoque va a ser específicamente en la parte del tratamiento hacia la parte ambulatoria. Voy a hablarles algo sobre el diagnóstico clínico y de laboratorio, también enfocarme hacia posteriormente al tratamiento, y discusiones sobre la evidencia, lo pasado, lo actual y de pronto algo sobre el futuro. También quiero dejar claro, o sea, esto, aunque muchas de las recomendaciones y de los actos que nosotros hacemos en el abordaje del paciente con neumonía pasan independiente pues de la situación emergente que tenemos con la pandemia, pues no me voy a enfocar mucho pues hacia el COVID porque, como decía la doctora Fama ahorita, pues hemos estado ya en muchas capacitaciones, en muchos webinars, y tal vez esa es una de las palabras de esta temporada. Así que a veces cuando uno empieza a repasar este tema se siente como dando vueltas sobre el mismo asunto. Es como el perro que persigue la cola para quedarse moviéndose y de pronto no salir del mismo punto donde empezó. Pero la idea es que por lo menos lo podamos hacer hoy de una manera organizada, que queden algunas ideas claras y hasta elegantes y bonitas. Entonces, quiero empezar con algunas cifras. Pues estos son los estimados, los últimos estimados que tiene el Observatorio de Salud Global de la Organización Mundial de la Salud sobre mortalidad en neumonía. Los estimados que tenían a la última fecha era el 2017. Y quiero mostrarles esto como un ejemplo de la magnitud que puede tener este problema. Entonces, por cada 1000 nacidos vivos, ¿cierto? Colombia tiene 1.1 de mortalidad para el año 2017, y venimos del 2014 con 1.2 por cada 1000 nacidos vivos, y si nos remontamos a unas cifras de hace 20 años, veníamos del 2.6, o sea que Colombia ha venido avanzando en cuestión de disminución de la mortalidad por este problema específicamente. Quiero mostrarles también algunos países de la región, algunos vecinos, para que vean ustedes el contexto de cómo podemos estar y con quién nos podemos comparar. Y los últimos países que ustedes están viendo ahí en el cuadro, les quise mostrar estas cifras, que son pues muy diferentes a las nuestras, pero es donde generalmente o vienen las recomendaciones, las guías que nosotros tratamos de copiar o tratamos de implementar, y también donde se hacen la mayoría de las investigaciones que les voy a mostrar. Las mayorías de las investigaciones en neumonías están hechas en estos últimos países. Entonces vemos que pueden tener un panorama diferente pues al que puede tener nuestro país. Como les dije ahorita, la opinión personal mía, las guías de práctica clínica es un buen intento de plasmar el estado del arte de un tema, en concreto pues en la neumonía, y yo quiero pues resaltar solamente algunas. Estas no son todas las guías de práctica clínica que puede haber en el mundo sobre este tema, pero posiblemente sean algunas las más importantes, las de más impacto, ¿cierto? O las más consultadas. Empecemos con 1990, con la Organización Mundial de la Salud. Empezó a dar las primeras recomendaciones para la definición de caso de neumonía, o sea, hacer el diagnóstico clínico de neumonía y dar unas recomendaciones de tratamiento para esto. Recomendaciones que después pasaron a ser parte pues, de la estrategia IEPI, y que se han mantenido pues, con un mismo sentido desde hace 30 años. Quiero también dejar como otro hito, pues la guía práctica clínica de ILSA, que ya pues tiene 9 años. Esta guía pues la ILSA pues la tiene como archivada, y posiblemente dentro de poco veamos una nueva guía o una actualización de esta. En el caso colombiano, en el 2014, sale publicada la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de manejo ambulatorio de bronquiolitis y de neumonía, y también la OMS hace una actualización
de algunas recomendaciones que tenían de 1990 específicamente sobre el tema de tratamiento. La última guía de práctica clínica pues, que encontré publicada y que es parte pues, de un instituto que tiene mucho prestigio y mucha calidad en el desarrollo de guías, es del 2019, que es del Instituto de Excelencia Clínica del Reino Unido. Básicamente, entonces, lo que vamos a estar viendo, generalmente en estas guías es que la mayoría traen una definición de caso basado en síntomas clínicos, una definición clínica de este problema. También vienen con algunas recomendaciones sobre diagnóstico, ya sea de imágenes o de laboratorios, y algunas recomendaciones sobre tratamiento. Muchas de estas guías tienen el enfoque ambulatorio y posiblemente a excepción del NICE, pues que sí toca algunos temas que son de tratamiento hospitalario. Entonces, como les decía ahorita, desde la clínica, parte de la definición de caso, lo que es común a la mayoría de estas guías es que definen este problema como un problema agudo, menor de 14 días, de síntomas respiratorios, donde pueden haber tos o dificultad para respirar, y y en la mayoría de estas tienen la taquipnea como un signo cardinal para el diagnóstico de neumonía. Pero, ¿qué tan buenos son estos signos clínicos para el diagnóstico de neumonía? Hay una revisión sistemática publicada en la revista JAMA hace un par de años. Esta revisión sistemática quiso ver cuál fue el desempeño diagnóstico de los síntomas y los signos clínicos para el diagnóstico de neumonía en niños. Ellos incluyeron 23 estudios de cohortes, la mayoría fueron cohortes retrospectivas, abarcando más o menos unos 13,000 pacientes, y una prevalencia pues, de la neumonía del 37% en los estudios hechos por fuera de Estados Unidos. En los estudios de Estados Unidos estaba alrededor del 19%. ¿Qué se puede destacar de eso? Voy aquí a mostrarles los signos más importantes desde el punto de vista clínico, los que tradicionalmente desde la semiología hemos venido usando para hacer este diagnóstico, y a los que le hemos dado más o menos importancia a través de los años. Aquí encontramos que la taquipnea definida como una frecuencia respiratoria por encima de lo esperado para la edad, tiene una sensibilidad del 54% apenas y con una especificidad del 64%. Vemos, por ejemplo, los crépitos con sensibilidad del 43% y una especificidad del 64%. Aquí ustedes a la derecha pueden ver entonces también los LRs, tanto positivos como negativos, para diagnóstico pues, de esta enfermedad. Los mejores signos clínicos con un mejor desempeño desde el punto de vista o de sensibilidad o de especificidad, ¿cierto? Y marcado pues en los mejores LRs pues que para esta revisión fueron el aleteo nasal y las retracciones. No son muy sensibles, pero tienen unas sensibilidades que van hacia lo aceptable, con unos LRs positivos que están alrededor de 2 y LRs negativos de 0.7, 0.78. Recordemos que estos LRs, la interpretación es que el LR positivo, mientras mayor sea el número, tiene un mejor desempeño diagnóstico de la prueba, o en este caso pues el signo clínico, y mientras más cercano a 0 esté el LR negativo, pues tiene el mejor desempeño para el diagnóstico de esto. Es decir, los mejores signos tienen unos LRs que son muy malos, tanto positivos como negativos. Y esos son los mejores signos en esta revisión sistemática. Es decir que cuando nosotros vamos a proponer, vamos a definir clínicamente, basados en solo síntomas o en solo signos clínicos, el desempeño diagnóstico de estos o de nuestra definición de caso va a tener muchos problemas. Entonces, aquí los desarrolladores y los desarrolladores de guías tienen que de pronto irse a qué es lo preferible, qué es lo menos peor,
Entonces, si yo quiero ser muy sensible con mi definición de caso, con mis signos clínicos, o si quiero ser más específico, dependiendo pues de la intención que tenga, la recomendación que están dando cuando se vaya a hacer estas guías. Entonces, esto viene de un problema pues que es inherente a la neumonía en este momento. Y es que la neumonía en sí no tiene un gold estándar clínico que sea adecuado. Algunos hablan que no tiene gold estándar, sino es un gold de bronce, tiene un estándar de bronce. Entonces, ya sea como lo definamos desde el punto de vista clínico, sumándole la clínica a algunos laboratorios o sumándole la clínica el concepto pues, de la imagen radiológica, vamos a tener problemas. No hay un gold estándar perfecto para el diagnóstico y esto se ve entonces en que según donde nosotros nos paremos, según la intención que tengamos nosotros al dar una recomendación o al buscar hacer un diagnóstico o que esta recomendación se implemente en determinados niveles de atención, entonces vamos a tener unos desempeños pues, diferentes y generalmente no perfectos, siempre malos. Uno de los criterios que se ha querido sumar pues, al de la clínica es el criterio radiológico. Y vamos a hablar pues algunas cosas sobre esto. La Organización Mundial de la Salud, pues obviamente ella no recomendó pues el criterio radiológico, aunque fue la primera en desarrollar las pautas para definir qué es una neumonía desde el punto de vista radiológico. La idea de la OMS es llegar a todos los sitios, especialmente los sitios de atención donde hay menos recursos. Entonces, basado en eso, se quedó solamente con la clínica. La guía de la ITSA decía pues que no se recomendaba de rutina hacer radiografía a los pacientes, posiblemente lo recomendaba en los pacientes que se quedan hospitalizados, que su condición clínica era lo suficientemente grave como para quedar hospitalizados. En este caso pues llega la guía colombiana del 2014 y hace una recomendación diferente a lo que se venía haciendo y es el de realizar en el caso de sospecha de neumonía. El paciente que tiene tos, dificultad para respirar y usted sospecha que tenga una neumonía y ha descartado pues otros problemas como la bronquiolitis, usted dice, voy a hacer una radiografía para definir si le doy tratamiento antibiótico a este paciente. La guía es específica diciendo que se haga esta radiografía siempre y cuando esté disponible el recurso y que no se retrase pues, la decisión clínica de dar un tratamiento porque no está presente este examen. La guía de práctica clínica del ministerio toma las recomendaciones que desarrolló años atrás la Organización Mundial de la Salud y para definir primero qué era una neumonía o qué era una enfermedad significativa pues, para ser tratada con antibióticos. Entonces, para esos criterios de la Organización Mundial de la Salud hablan pues de una neumonía primaria, que es la presencia de la consolidación o derrame pleural, que esté en el espacio pleural pues, lateral, que esté asociado o no a una consolidación, especialmente cuando el derrame es tan importante que llega a borrar una parte del parénquima pulmonar que no deja ver, pues, que podría tapar, mejor dicho, una consolidación. La no neumonía y los otros consolidados que pueden ser, son consolidaciones o son infiltrados que no tienen que no llenan todo el criterio de consolidación y como por ejemplo el de las atelectasias pues o otro tipo de derrames. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de patología significativa, de enfermedad significativa, se refiere a que usted encuentra una consolidación o un derrame pleural en la radiografía y los otros hallazgos no se consideran pues sugestivos de neumonías. Aquí resaltamos, vea que es muy claro, tiene una consolidación, tiene un derrame o no lo tiene. Aquí no se habla de tendencias, me parece que esta tiene como un sucio ahí en la radiografía. No, ¿tiene la consolidación o no la tiene? Entonces yo les traigo aquí pues 2 ejemplos de lo que para la Organización Mundial de la Salud sería una consolidación. Aquí vemos una densidad, una opacidad en un parénquima pulmonar. Generalmente puede están ubicados pues, en la estructura pues, de un lóbulo pulmonar que tiene una densidad
parecida o muy similar a la de la silueta cardíaca. Incluso cuando están muy cercanos, esta densidad termina borrando la silueta cardíaca. Estas densidades, ya como les dije ahorita, están en un lóbulo y generalmente no tienen formas geométricas tan marcadas. Aquí nosotros podemos ver casi un círculo, pero esto es una de las particularidades de las consolidaciones en los niños, que es mucho más frecuente verlas en niños, y es las neumonías redondas. Entonces, no confundir eso pues con un tumor, pues especialmente si el paciente viene con clínica de síntomas agudos. Y aquí en esta otra radiografía, entonces vemos un paciente que tiene también una densidad que empieza a ser muy parecida a la silueta cardíaca y que también tiene acá esta línea, que es la línea de derrame. Aquí como una particularidad de este paciente es que empieza a tener aquí una imagen con un contorno diferente, como dentro de lo que uno esperaría que fuera o el parénquima o la misma silueta cardíaca. Y es que este paciente estaba presentando pues una necrosis pulmonar y estaba haciendo unas bulas. Entonces, ¿qué podemos decir de nuevo pues sobre las radiografías? Pues, la evidencia sobre qué impacto puede tener la radiografía de tórax está generalmente limitada. Y hay pocos estudios en realidad. Desde que se acogió como un criterio como un criterio de diagnóstico, pues muchos dijeron, listo, perfecto, hagámoslo, es muy útil y paremos de estudiar este problema. Pero bueno, afortunadamente hay gente que todavía se sigue preguntando y que todavía se hace preguntas pues, de investigación sobre la utilidad de esta prueba. Y aquí podemos ver el ejemplo de este estudio con 249 niños, un estudio pues, de cohorte prospectivo, donde incluyeron niños con tos y dificultad y retracción. A todos se les hizo radiografía y entonces se encontró que más o menos el 35% de estos pacientes pues, tenían hallazgos de consolidación anormal. ¿Qué pudimos encontrar o qué se pudo ver en este estudio? Que la consolidación, pues el definirse como tener un hallazgo significativo, una neumonía, hizo que estaba muy asociado pues con tener una enfermedad importante. Aquí está, aumentaba 3 veces el riesgo de tener fallas en el tratamiento, que no responder al antibiótico inicial o pasar más días con dificultad para respirar o con más días hospitalizados. Estos eran pacientes de un estudio que se hizo pues, en un servicio de urgencias, pues por eso también medían pues, la estancia hospitalaria de los que se quedaron hospitalizados. Es decir, encontrar esa consolidación, ese hallazgo de neumonía, definido como lo define la Organización Mundial de la Salud, que fue lo que les mostré ahorita, aumentaba los riesgos de tener unos desenlaces clínicos peores y que muy posiblemente pues, estos pacientes se tengan que tratar con antibiótico, que va en concordancia, pues es un estudio posterior a la publicación de la guía, va en concordancia con lo que se ha venido, como lo que se había dicho pues, en la guía de práctica clínica del ministerio. La radiografía tiene unos inconvenientes, o sea, se necesita entrenamiento, su naturaleza bidimensional pues nos limita mucho pues la apreciación en algunos pacientes, a veces las imágenes superpuestas y también esa variabilidad interobservador, ¿cierto? Muchas veces este recurso no está disponible todo el tiempo en los sitios donde más se hacen diagnósticos de neumonías. Y obviamente para los pacientes implica una exposición a radiación que es importante. Entonces surgen unas alternativas en imágenes y es el ultrasonido. Yo cuando estudié medicina en un 90 me decían que la ecografía podía servir para muchas cosas, pero no servía para ver pulmón. Y ese es un paradigma que me ha tocado ver cómo cambia. Entonces les traigo aquí esta revisión sistemática pues, de estudios diagnósticos para ver el desempeño del ultrasonido para el diagnóstico de neumonía, de enfermedad respiratoria, especialmente neumonía. Esta revisión sistemática es una revisión sistemática bien llevada, con adecuada calidad, incluyó 18 estudios, evaluó la calidad de los estudios primarios y pues muchos de estos estudios son estudios retrospectivos que tienen algún sesgo, pero el sesgo que más predominaba pues en
en los diversos estudios era el riesgo de selección de los pacientes. Más de 2.000 pacientes con una media de 4 años y encontró que el ultrasonido para el diagnóstico de neumonía tenía una sensibilidad general del 95% y una especificidad del 96%. Esto aquí se utilizó el gold standard, fue variable dependiendo de los estudios. La mayoría de los estudios fueron hechos contra radiografía de tórax, entonces era a ver si qué tanto diagnosticaba comparado con la radiografía, y algunos estudios se hicieron con tomografía. Daba algunos falsos. 5 minutos para terminar, por favor. Gracias. Daba algunos estudios con unos falsos positivos, con atelectasias, con edemas pulmonares. Hay una concordancia perfecta para la detección de derrame pleural. Eso era muy importante y podía detectar consolidaciones muy pequeñas de 9.4 milímetros de diámetro. También tenía entonces, se hace muy rápido, 7 minutos en promedio duraban pues estas ecografías. Y se comparó pues entre el desempeño entre un radiólogo experimentado y un clínico con entrenamiento en ecografía, y parece que eran muy buenos los dos. Sobre laboratorios, la mayoría de las guías no recomiendan hacer estudios de rutina, especialmente en el paciente ambulatorio o en el paciente pues, que se ve bien, que se va mal para la casa. La guía LITSA pues daba algunas recomendaciones para hacer hemocultivos, y de algunos, pero era en los pacientes que se quedaban hospitalizados. Aquí les muestro de hace 2 años pues una revisión sistemática de algunas pruebas diagnósticas para el tratamiento ambulatorio en niños. En cuanto a los laboratorios, aquí les voy a mostrar, les resalto entonces que algunos exámenes para definir pues si se le empezaba antibiótico o no a estos pacientes, pues se evaluaron en varios estudios. Aquí tenemos el resultado de 4 estudios. Aquí es que hay uno que se repite pues 3 veces porque fueron en diferentes fases pues de los pacientes. ¿Qué podemos resaltar acá? La PCR, con los pacientes que tenían PCR, que tenían neumonía, comparados con los que no tenían neumonía, tenían generalmente valores de PCR más altos, 49 miligramos por litro comparados con 14.3 miligramos por litro. La procalcitonina, niveles de 0.49 en promedio comparado con 0.18 en los que no tenían neumonía. Y los otros exámenes, los que nosotros llamamos comúnmente reactantes de fase aguda, también fueron evaluados. Este es un estudio posterior a esta revisión sistemática. Es un estudio que salió publicado este año, en donde se quiso evaluar pues, en una cohorte de pacientes de 477 niños con diagnóstico pues, radiológico de neumonía, qué tanto era el desempeño de estas pruebas diagnósticas. Y se encontró que los glóbulos blancos, el recuento de neutrófilos, la PCR en este estudio y la procalcitonina en este estudio, que es de una calidad adecuada, buena este estudio, encontró que ninguno de estas pruebas diagnósticas pudo discernir bien al paciente que tenía una neumonía o que no tenía una neumonía. Incluso pues no tenía ni siquiera un buen desempeño cuando apenas se sospechaba la neumonía en estos pacientes. Así que los autores de este estudio pues terminan recomendando pues no realizar de rutina estos exámenes. El problema de las pruebas diagnósticas es que no tenemos una clara sensibilidad y una especificidad, y no sabe muy bien los valores predictivos. Todavía hay mucho desconocimiento sobre el desempeño diagnóstico de estas pruebas que tanto utilizamos. ¿Para qué podrían servir? Estos 2 estudios nos muestran, utilizaron la procalcitonina para ver qué tanto disminuía pues, el uso de antibióticos, y se encontró en algunos pacientes que consultan a servicios de urgencias que la prescripción se disminuía en un 85%, pues, en un 15%, mejor dicho, con valores de 0.25 nanogramos por mililitro. En otro estudio, pues, con valores que manejó valores, pues, como que era probable la neumonía entre 0.26 y 0.5, también mostró que los pacientes que se les hacía la procalcitonina, pues recibía menos días de antibiótico, pero más que algo que nos diga sobre el desempeño diagnóstico de esta prueba para discernir quién necesita el antibiótico, es más bien que los médicos estamos haciéndole caso pues a los exámenes, y que cuando hacemos una prueba a veces nos sentimos más seguros de no mandar antibióticos.
Es lo que se puede destacar de esto. La última parte es el tratamiento antibiótico. Desde los 90 venimos recomendando antibióticos a todos los pacientes que tengan el criterio de respiración rápida e incluso a los pacientes que tienen respiración rápida y con retracción se tienen que manejar en el tratamiento hospitalario. Las guías de práctica clínica pues, han recomendado a lo largo de los últimos 30 años el uso de amoxicilina para el tratamiento ambulatorio e incluso para algunos pacientes que tengan más gravedad, siempre y cuando puedan tolerar la vía oral. En el 2014 la Organización Mundial de la Salud actualizó sus recomendaciones en antibióticos, pues actualizó pues la evidencia que tenía para apoyar su recomendación. Y basados en estas dos revisiones sistemáticas que les muestro acá, de la colaboración Cochrane, encontraron que la amoxicilina fue superior al trimethoprim sulfa pues, en los pacientes con neumonía ambulatorios, y que no había alguna diferencia pues, en utilizar entre amoxicilina versus acitromicina en los pacientes que eran menores de 5 años. Sobre... Doctor, se cumplió el tiempo. El paciente, ya voy a terminar. Un minutico más y termino. Sobre los pacientes que tenían neumonía con retracción, entonces vemos que también la amoxicilina terminaba siendo efectivo. Estos son pacientes que tenían un poco más de gravedad, no solamente los que tenían respiración rápida, sino retracción sin necesidad de oxígeno. También lo más reciente que tenemos acá son 3 ensayos clínicos, los primeros ensayos clínicos que se hicieron entre amoxicilina comparada contra placebo en manejo ambulatorio de niños con neumonía con respiración rápida, que encontraron que el 7% pues, de los pacientes que recibieron el placebo falló el tratamiento después de 4 días, obviamente, y que en el grupo de amoxicilina era el 4%. Pero yo lo que les quiero mostrar aquí es que el 93% en el grupo de placebo se curaron con el placebo. Es decir, ¿cuántos de estos pacientes que entraron a este estudio con la definición de casos de la Organización Mundial de la Salud tenían una neumonía bacteriana y que les pudiera servir el tratamiento antibiótico? Esto es uno de los problemas que tenemos y es una crítica, más que al ensayo clínico, es una crítica pues a la definición de caso, lo que veníamos hablando ahorita. Son definiciones de caso muy sensibles. Este otro ensayo clínico realizado en Pakistán también mostró se les daba amoxicilina durante 3 días con placebo y el porcentaje pues, de falla fue menor en el grupo de amoxicilina, pero el placebo también tenía 90% de mejorías en los pacientes con tratamiento ambulatorio. Y lo último es este estudio que salió publicado en julio de este año, es la comparación de si para los pacientes que tienen neumonía con retracción, pero que no tienen signos de peligro, o sea, son pacientes que se manejan ambulatoriamente en este país que es Malawi, si tenía alguna diferencia de dar entre 3 y 5 días. Y aquí vemos que no hubo una diferencia pues, en los tratamientos, dado a la misma dosis de la amoxicilina por 3 días comparado con la de 5 días. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Muchos de estos pacientes en estos estudios tenían sibilancias. Y es posible que no tengan de base una enfermedad bacteriana. ¿Esto lo haría aplicable para Colombia? Porque nosotros tenemos otra definición de caso. Entonces, para concluir, ningún signo clínico por sí solo hace diagnóstico. La radiografía de tórax tiene una utilidad diagnóstica y podría ayudar a escoger qué pacientes tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave y así de pronto definirles el uso de antibióticos solamente a los pacientes que tienen este cambio radiológico. En sitios donde no está disponible, pues obviamente nos tenemos que guiar con la clínica, que es el más imperfecto pues, de los gold standard que hay. La ecografía de tórax tiene una utilidad diagnóstica y puede ser superior a la radiografía incluso, aunque se requiere de tratamiento y se requiere pues como de un entrenamiento global, no solamente para los clínicos, sino también para los radiólogos, para usar más este recurso. Ninguna prueba diagnóstica de laboratorio, ningún reactante de fase aguda hace diagnóstico de neumonía. Tienen de pronto una utilidad en disminuir el uso de antibióticos, especialmente la PCR y la procalcitonina, pero lo que les decía ahorita, es más que una virtud de la prueba es que de pronto quiere decir que nosotros los médicos cuando nos dicen que no le demos antibiótico basado en una prueba, le hacemos más caso.
Y en cuanto al tratamiento ambulatorio, la idea es, la amoxicilina es un medicamento que se debe seguir recomendando. Todavía se deben utilizar pues, las dosis de entre 80 y 90 miligramos por kilo día, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero cada vez más estamos recomendando tratamientos cortos para el manejo ambulatorio, incluso de neumonías con retracción, si no tienen otros signos de peligro. Gran parte de los pacientes con respiración rápida, pues esto no es un secreto, muy posiblemente se van a recuperar incluso sin antibióticos. Pero el problema es que todavía no sabemos cuál es ese paciente pues, el que necesita el antibiótico. No los podemos discernir con un nivel de certeza que nosotros nos gustaría. Muchas gracias.